tal, estudiantes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la empresa Marcos. En este caso, ciclo 2019-1, semana 3. Tema a estudiar lo que corresponde a triángulos, clasificación, teoremas fundamentales y líneas notables. Empezamos. Bien, antes de empezar con estos teoremas hay que recordar que cuando tienes un triángulo, ¿ya?, a estos ángulos se les llama ángulos internos del triángulo. Y cuando usted prolonga uno de los lados, por ejemplo este lado, este ángulo con este otro determinan un par lineal. Y aquellos ángulos que con los ángulos internos del triángulo forman un par lineal, se les van a llamar ángulos externos. Así que si usted prolonga por acá esta línea, aquí habría un ángulo que se va a llamar ángulo externo y por acá ángulo externo. Mientras que los que ve por acá se van a llamar ángulos internos. También cabe recordar, aprovechando el dibujo, que esta zona se llama el interior del triángulo y todo lo que ve por aquí, por aquí y por aquí se llama el exterior del triángulo. Y para ser un poco más específico, si yo tuviera los vértices del triángulo A, B y C, esta zona se llama el exterior del triángulo relativo al lado BC. Esta zona exterior del triángulo relativo al lado AC. Y lo mismo ocurre por acá. ¿Ya? Aclarando estos detalles, vamos a empezar con nuestros teoremas. Primer teorema dice, en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. En este caso, alfa más beta más teta nos tiene que dar 180 grados. Claro, sería interesante saber, y eso, profe, ¿por qué? ¿No? ¿De dónde sale? Para ello, vamos a dibujar por acá nuestro triángulo y decimos, ¿no? La característica de un triángulo es que estos tres vértices son no colineales. O sea, este punto jamás va a estar en esta recta. Entonces, por el quinto postulado de Euclides, siempre existe una y solamente una línea paralela a esta otra. De ahí que si este ángulo mide alfa, este también. Si este ángulo mide teta, este también. Por los ángulos alternos internos, estudiado la semana pasada. Aquí hay un ángulo que mide beta y acá, por par lineal, la suma de las medidas de estos dos ángulos es 180. Así conseguimos este resultado. Segundo teorema. En todo triángulo, la medida de un ángulo externo es la suma de las medidas de dos ángulos internos no adyacentes a él. Si esto mide alfa y si esto mide beta, estaríamos diciendo que x es igual a alfa más beta. ¿Ya? Ahora, más interesante que el teorema anterior, sería bueno demostremos este teorema. Tienes aquí un triángulo, este es el ángulo externo, esto mide alfa, esto mide beta, ahora voy a demostrar que esto es la suma de los dos. Recuerda que la semana pasada lo que se demostró es que x es mayor que alfa o x es mayor que beta. Que un ángulo externo es mayor que cualquiera de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Ya? En este caso queremos demostrar que es la suma. Miren, casi todos los libros, por no decir todos, la demostración de este teorema lo hacen así. Como este es un punto que no está en esta línea, entonces por ese punto yo le trazo una línea paralela a esta. Estamos usando el quinto postulado de Euclides. Por lo tanto, si esto mide alfa, lo de acá también mide alfa. Si esto mide beta, esto de aquí también mide beta. De allí que x resulta ser la suma de alfa y beta. Que no está mal, ¿no? No está mal, matemáticamente no está mal. Emocionalmente está mal, pues. ¿Qué ocurre? Si este ángulo mide x, si esto mide alfa y si esto mide beta, mejor voy a plantear esta idea. Este ángulo con él forman un par lineal, por lo tanto la suma es 180. Esto es 180 grados menos x. ¿Y ahora qué tenemos? Un triángulo donde se tienen los tres ángulos internos. Ajá, podemos usar este teorema. La suma de alfa, beta y 180 grados menos x es igual a 180. Estos se cancelan, pasa al otro miembro y te queda que alfa más beta es x. Y ya está. Uno dirá, profe, da igual, ¿no? Pero más bonito es haciendo trazos. Ya, ahí hay un problema. Por ejemplo, tienes aquí
tres líneas que parten de un mismo punto, ¿de acuerdo? De tal modo que estos segmentos midan iguales. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es muy sencilla. ¿Cuántos triángulos isósceles hay en esta figura? Aquí, en esta figura. ¿Ya? Bien, yo sé que más de uno ha pensado que hay tres. Y no hay tres triángulos isósceles, solamente hay dos. Este es uno de ellos y este es el segundo. Pero ¿por qué uno piensa que hay tres? Ah, porque dice, profe, si yo trazo esto, habría aquí un tercero, pero ¿quién te ha dicho que traces? Solo, así como está, les dije, ¿cuántos triángulos isósceles hay? Y la respuesta es dos. ¿De dónde viene esa necesidad de hacer trazos? De la mala formación que uno recibe cuando se le explica la teoría o cuando ve las demostraciones. Hacen trazos cuando no es necesario hacerlo. ¿Sí? O sea, de una manera implícita, aquí te estoy sugiriendo que tienes que hacer un trazo. Por eso es que prefiero esta demostración. ¿Ya? Mi forma de enseñar es evitando haciendo trazos. No quiero decir que no voy a trazar, sino vamos a hacer los trazos, pero solo los necesarios, nada más. Otro teorema. Dice, en todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos externos, considerados 1 por vértice, es igual a 360. X más Y más Z, en este caso, nos tiene que dar 360 grados. ¿Por qué? Me parece que ya puedes darte una idea de cómo se puede demostrar esto. Este ángulo mide 180 menos Y, este ángulo mide 180 menos Z, y este ángulo es la suma de los dos por este teorema. ¿Se da cuenta cómo se va armando la teoría, cómo se va construyendo esta teoría? No sabía esto, pero ahora lo sé, ahora uso, para demostrar esto, uso esto. Y para demostrar este teorema, uso esto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, una sugerencia entre nos. Yo sé que ustedes pueden recordar los teoremas porque son teoremas muy conocidos para los triángulos. El asunto es que nosotros sepamos cuándo los vamos a utilizar. Para eso les puedo dar esta sugerencia. Si en un problema yo tengo las medidas de dos ángulos internos, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para aprovechar esos dos valores? Debo hallar el ángulo externo porque esta es la suma de los dos. ¿Ya? Segunda sugerencia. Y si en un problema tengo las medidas de los tres ángulos internos, no me importa cuánto mide, no me importa. Pero si tengo las medidas de los tres ángulos internos, ¿qué debo plantear? Que la suma de los tres es 180 grados. O sea, con 2 es mejor hallar el ángulo externo. Con 3 es mejor, obviamente, plantear que la suma de los 3 es 180. Bien, ¿cuál es el otro problema que hay aquí? El otro problema es que uno está acostumbrado primero a aprenderse los teoremas, ¿sí? Un poco a veces usando la memoria nada más, y piensa que así van a venir los problemas. La realidad te ha dicho que así no es. Lo que hay que hacer es estar preparado para las variantes. Sí, para las variantes. Ya, me refiero a estas observaciones que lo vamos a ver por acá. Mira, no todo es triángulos. Podemos observar figuras como estas, como esta o como estas. Esta se llama, bueno, no tiene un nombre, pero entre nos vamos a llamarle la mariposa. Algunos le llaman el michi, la corbatita, como guste. Entre nos, la mariposa. A esto le vamos a llamar el boomerang. A esto le vamos a llamar el pescadito. No, le vamos a llamar la cometa mejor. ¿Ya? ¿Qué se cumple aquí? La suma de los ángulos que están en una ala, por decirlo así, es igual a la suma de la medida de los ángulos que están en la otra ala. O sea, alfa más beta es igual a teta más phi. La medida de este ángulo resulta ser la suma de las medidas de esos tres ángulos. Alfa, beta, teta. X es igual a alfa más beta más teta. Aquí, si este ángulo mide alfa y si este ángulo mide beta, aquí teta y aquí phi, entonces se cumple que alfa más beta
es igual a teta más phi. Listo. Estas observaciones son variantes del teorema asociado al ángulo externo. ¿Ya? Entonces, si vamos a querer demostrar una de ellas, por ejemplo, voy a demostrar esta propiedad, la segunda, ese teorema, nuestro sentido común me dice lo siguiente, ¿no? Si ese teorema es una consecuencia de que este ángulo es la suma de estos dos ángulos internos, para aplicar el teorema, ¿ya?, debo tener mínimo un triángulo. Entonces, tengo que hacer algo para que en esta figura se tenga un triángulo. ¿Ya? Y aquí hay un comentario importante. Si yo quiero conseguir un triángulo a partir de esta figura, puedo trazar esta línea. Puedo trazar esta línea. O puedo prolongar esta línea. O sea, van a haber opciones. Siempre que tengas opciones, una va a ser la más importante, una va a ser las cosas más sencillas y otras no, pues. Lo que hay que hacer es escoger adecuadamente. ¿Cuál de esas tres opciones usted cree que será la mejor para poder demostrar este teorema? Y desdichadamente, por falta de experiencia, la mayoría escoge a la difícil, a la que le hace complicado todo. O sea, lo que hay que hacer es, bueno, si yo escogí a la difícil, retrocedo un rato, me detengo un momento y digo, no, aquí hay que hacer otra cosa. Hay que buscar otra opción. ¿Ya? De las tres opciones que tienes aquí, la mejor opción es esta que está acá. ¿Por qué? Mira, si aquí está alfa, aquí está beta, aquí está teta y aquí x. Dices, en este triángulo, como tengo dos ángulos internos, hay el externo. Esta es la suma de los dos, alfa más beta. Y aquí este ángulo es la suma de los dos en ese triángulo. Así que x es igual a alfa más beta más teta. Y listo, ¿ya ves? Yo quisiera que lo intente en esta versión para que vea que no es muy cómodo como en esta versión. Esta es una versión intermedia, pero la mejor de las tres es esta que está acá. ¿Ya? Así que en los problemas hay que estar preparado para los triángulos, para las mariposas, para los boomerangs o para las cometas. No todo es triángulo. ¿De acuerdo? Bien, clasificación de los triángulos. En realidad esto prácticamente lo hemos estado mencionando desde la clase pasada, pero quiero aprovechar la ocasión para poder detallar algunas cosas. Mira, de acuerdo a los ángulos, los triángulos se llaman acutángulos, rectángulos u obtusángulos. ¿Sí? ¿Cuándo un triángulo se llama acutángulo? Cuando los ángulos del triángulo son agudos. O sea, cuando la medida de todos estos ángulos son menores de 90. Alfa, beta, teta. Alfa, beta y teta miden menos que 90. Y claro, tienen que medir más de 0 grados. Un triángulo se llama rectángulo cuando tiene un ángulo que mide 90 grados. Un triángulo se llama obtusángulo cuando tiene un ángulo que mide más de 90. Digamos aquí beta mide más de 90. Ya. De esos tres, la más importante para nosotros es esta, el triángulo rectángulo. Ya, por ejemplo, puedes decir que como este ángulo mide 90 y por el primer teorema del grupo anterior, la suma de los tres ángulos que ve por acá nos debe dar 180. Como esto mide 90, entonces podemos decir que alfa más beta es 90 grados. ¿Qué otra cosa más podemos decir? Mira, 90 grados es el ángulo más grande en este triángulo. Por lo tanto, por correspondencia, si este es el ángulo más grande, este lado que le corresponde es el lado más grande. A mayor que B o también A mayor que C. Listo. Sí, es algo que ya lo sabíamos desde la clase pasada. Lo que pasa es, ahora quiero aprovechar esta situación para poder hacer una aclaración acá. Aquí igual, pues, si el lado que está aquí mide C, este lado mide A y este lado mide B. Si cuando este ángulo mide 90, el lado que le corresponde es el lado más grande, cuando mide más de 90, con mayor razón, este lado va a ser el lado más grande. A mayor que B y A mayor que C también. Listo.
Ya, repito, de esos tres grupos, el más importante para nosotros es este de aquí. ¿Por qué es el más importante? Porque es la que más vamos a utilizar. ¿Ya? Segunda clasificación, según los lados. Según los lados, los triángulos pueden ser escalenos, isósceles y equiláteros. ¿Qué significa? Escaleno, los tres lados tienen longitudes diferentes. Isósceles solo tiene dos lados congruentes. Equilátero tiene los tres lados congruentes. Listo. De estos grupos, los que más nos van a interesar, primero son los isósceles y luego los equiláteros. Es por eso que necesitamos saber otras cosas. Cosas que todo el mundo debe saber. Por ejemplo, este lado se llama base y los ángulos que están en la base de un triángulo isósceles siempre van a medir iguales. Alfa, beta, alfa es igual a beta. ¿Ya? Un triángulo equilátero tiene esta particularidad. Como los tres lados miden iguales, entonces los tres ángulos también miden iguales. ¿Ya? Y como se sabe, la suma de los tres ángulos es 180, alfa será igual a 60. En el triángulo escaleno, como se mencionó, no es muy, digamos, importante, pero habrá que recordar que si los tres lados son de longitudes diferentes, las medidas de estos ángulos también pues, deben ser diferentes. Listo. Bien, estas son cosas que uno los debe saber por cultura general. Todo el mundo sabe esto. Cualquier estudiante de la secundaria sabe estas propiedades. Nosotros debemos saber algo más. Para eso, aquí les voy a indicar observaciones. Mira, ¿cómo reconocemos que un triángulo es isósceles? La mayoría va a decir los lados, tiene dos lados congruentes o tiene dos ángulos congruentes. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en un triángulo un ángulo mide 2 alfa y el otro mide alfa, el interno? ¿Cuánto va a medir este ángulo? Este ángulo va a medir alfa, lo cual te diría que el triángulo es isósceles, A igual a B. ¿Listo? O si no, 2. Si por ahí usted va a observar que hay un triángulo, donde un ángulo interno mide 2 alfa, y este ángulo interno mide 90 grados menos alfa, ¿qué sucede? ¿Cuánto mide este tercer ángulo? Sabiendo que la suma de los tres es 180, usted hace el cálculo y justo este ángulo también va a medir 90 menos alfa, lo cual te permite decir que el triángulo es isósceles. Es por eso que va a poder afirmar que A es igual a B. ¿Listo? Estoy diciendo en realidad lo mismo que se dijo acá, pero de otra manera. Y así es mucho más útil para ciertos problemas con un grado de dificultad muy interesante. ¿Ya? 3. Si yo te digo qué es un triángulo equilátero o cómo reconoces que un triángulo es equilátero, vas a decir los tres lados congruentes o los tres ángulos congruentes. ¿De acuerdo? Y no está mal, pero hay una forma más importante. Cuando usted tiene un triángulo donde dos lados miden iguales y el ángulo entre estos dos mide 60 grados, entonces este triángulo es equilátero. Triángulo ABC es equilátero. Listo. Si usted mira para atrás, lo que va a notar es que estamos estudiando qué sucede con dos segmentos que se encuentran en un mismo triángulo. Lo que estamos viendo es cuándo van a medir iguales o cuándo no van a medir iguales. Pero la particularidad es que están en un mismo triángulo. ¿Qué pasa si no están en un mismo triángulo? Por ejemplo, 1, 2, 3. Estos tres segmentos miden iguales. Y no están en un mismo triángulo. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Cuando estos tres miden iguales, existe una relación entre este ángulo y este otro. Se logra demostrar que el valor de beta es igual al doble de alfa. ¿Ya?
Sí, tarea para usted, demuestre eso. No es difícil, no trace nada, solo aproveche la presencia de los dos triángulos isósceles que se observan y que aquí hay una mariposa. Ya tienes que demostrar esto. Como se mencionó antes, es inevitable que en el curso se hagan trazos, los vamos a hacer. Lo que sí les digo es, vamos a evitar hacer trazos de la nada, trazos exagerados, simplemente vamos a hacer los trazos más adecuados y la menor cantidad de ellos. Para eso hay que entender las cosas de la misma manera, ¿ya? O sea, hay que hablar un mismo lenguaje. Para eso hay que definir los trazos que vamos a hacer. Se presentan estas líneas notables. Por ejemplo, ¿qué es una mediana? Una mediana es un segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto, como lo es esta línea. ¿Ya? Punto Q, y ese punto viene a ser el punto medio de este lado. Entonces, este segmento BQ se va a llamar mediana. Mediana. Entonces, una mediana es un segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto a ese vértice. Ya más adelante, en la semana 7, más o menos, vamos a ver que si se trazan otras medianas, ellas son concurrentes y ese punto se va a llamar baricentro. Pero por ahora, solo quiero que sepas qué es una mediana o qué hace una mediana. ¿Qué es una altura? Una altura es un segmento perpendicular a un lado del triángulo, cuyos extremos son el vértice del triángulo y un punto del lado opuesto a ese vértice o de la prolongación, como lo es esta línea. Es un segmento perpendicular a un lado del triángulo, ¿ya? Cuyos extremos son el vértice opuesto a ese lado y un punto de ese lado. Esta es una altura. Punto H. BH es una altura. Ahora, puede ser que también sea un punto de la prolongación del lado. Para eso tenemos esta figura. Este ángulo es obtuso y cuando usted va a querer trazar la altura desde el punto E, es imposible que el pie de la altura esté dentro de esta línea. No, nunca va a pasar eso. De ahí que se hace necesario prolongar esta línea y por este punto trazar esta perpendicular. Digamos este punto que sea Q. Entonces, este punto que sea Q, entonces el segmento EQ nos daría como ejemplo de una altura. ¿Está? ¿Qué es una mediatriz? La mediatriz es una recta perpendicular a un lado del triángulo en el punto medio. Por ejemplo, esta recta. Esta recta se va a llamar mediatriz siempre y cuando aquí el ángulo mida 90 y siempre y cuando estos segmentos midan iguales. L se va a llamar mediatriz. A diferencia de los segmentos de las líneas notables anteriores, esto es una recta, estos son segmentos, y esa recta, la mediatriz, no es necesario que pase por un vértice del triángulo. Puede ser que sí, sería un caso especial, pero no es como la altura o la mediana, que tienen que partir de un vértice. ¿Ya? ¿Qué es una bisectriz interior? Una bisectriz interior en un triángulo es un segmento de la bisectriz de un ángulo interior. Este es un ángulo, esta es la bisectriz de este ángulo interior. ¿Ya? Pero una bisectriz interior es un segmento de ella, cuyos extremos son el vértice del ángulo y un punto del lado opuesto a ese vértice. D, por ejemplo. Entonces, la bisectriz interior es solamente este segmento. No es un rayo, es un segmento. BD. BD, bisectriz interior. Bisectriz exterior. Una bisectriz exterior en un triángulo
es un segmento de la bisectriz de un ángulo interior. Ya, si es una bisectriz del ángulo exterior, estos dos miden iguales y es un rayo. ¿De acuerdo? Pero la bisectriz exterior es un segmento, es una parte de este rayo que debe estar comprendida entre el vértice del ángulo y un punto de la prolongación de ese lado. Como ocurre aquí, BD. Estos dos miden iguales, entonces BD es una bisectriz exterior. Note lo siguiente, que cuando a mí me dicen bisectriz exterior, BD es un segmento y ese punto D no puede estar en cualquier sitio. Ese punto D tiene que estar en un punto de la prolongación del lado opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos libros que cometen ese pequeño detalle, no ese pequeño error de poner D en cualquier parte, no. Una bisectriz exterior va del vértice hasta un punto de la prolongación del lado opuesto. Sí, van a haber un problema aquí también que se nos pasó, donde está ocurriendo algo de lo que he mencionado. Ya, ahora, una observación. Hay una línea que tiene un nombre especial, pero no se considera aquí en la presa Marco como línea notable. Cuando usted en un triángulo traza una línea donde no hay una función específica, esa línea se va a llamar cebiana. BDE se llama cebiana. Cebiana. O sea, este punto no es punto medio de este lado, estos dos ángulos no miden iguales, este ángulo no mide 90. Cuando la característica que representa a esta línea lo da el problema, esa línea se llama cebiana. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Y como siempre ocurre, si algo tiene nombre es porque tiene propiedades. Hay teoremas asociados a estas figuras. No en vano estamos dando nombre a estas figuras. Primer teorema. Si en un triángulo ustedes trazan las bisectrices de dos ángulos, uno interior del triángulo y el otro exterior. Ya, aquí está nuestro triángulo de vértices ABC. Esta línea es la bisectriz de este ángulo interior. Esta es la bisectriz de este ángulo exterior. Entonces, este ángulo se logra demostrar que es igual a la mitad de la medida de este ángulo. X es igual a la mitad de beta. 2. Acá tienes un triángulo ABC. ¿Qué sucede si trazas las bisectrices de dos ángulos interiores? Por ejemplo, esta línea y esta otra. Acá bisectriz de este ángulo y luego bisectriz de este otro ángulo. Aquí ellos forman un ángulo. Ojo, no estoy diciendo bisectriz interior, ¿eh? Aquí tampoco no he dicho bisectriz interior ni bisectriz exterior. He dicho la bisectriz de este ángulo interior, la bisectriz de este ángulo exterior. Porque como usted puede recordar, según lo he dicho antes, hasta aquí es una bisectriz interior. Y esta bisectriz exterior debe estar un extremo en la prolongación de este lado, pero eso no va a pasar acá. Por eso decimos bisectriz de este ángulo exterior. Aquí igual, se demuestra que la medida de este ángulo respecto a la medida de aquel otro es igual a 90 grados más la mitad de teta. Y en este caso, cuando se trata de la bisectriz, de las bisectrices de dos ángulos exteriores, cuando se trata de las bisectrices de dos ángulos exteriores, vamos a tener este otro teorema. Estos dos miden iguales, bisectriz del ángulo exterior, bisectriz de este ángulo exterior. Este ángulo se puede hallar en función a la medida de este otro, alfa. X resulta ser igual a 90 grados menos la mitad de alfa. ¿Ya? De hecho que sería interesante hacer una de estas demostraciones, porque en la mayoría de libros las demostraciones se hacen con trazos. Y en realidad no es necesario hacer un trazo, porque mira, usted hace esto.
Si esto mide A, esto también. Si esto mide B, esto también. ¿Por qué no simplemente decir aquí X más A más B es 180 grados? Eso es porque estamos mirando a ese triángulo. ¿Ya? Triángulo de vértices ABC por acá y acá punto E. En el triángulo ACE, la suma de los ángulos, 180. Y luego acá, esa figura tiene la forma de una cometa. Entonces, ahí se cumple que X más alfa es igual a más B. Usted suma las dos ecuaciones, esta A se va con esta B con esta B, y acá tendrías 2X más alfa igual a 180 grados. Esto pasa a restar y el 2 pasa a dividir y tendríamos una igualdad como esta. Ya se da cuenta sin hacer un trazo, porque esa es la idea. Esa es mi propuesta. Lo que vamos a hacer es evitar hacer trazos, aprovechar lo que se tiene. Ya, primero hay que aprovechar lo que se tiene. Si con lo que se tiene no se llega a nada, recién vamos a hacer un trazo. Ya, para eso nos vamos a apoyar en todos esos teoremas que hemos mencionado aquí. Muy bien, hemos terminado la parte teórica, ahora vamos a empezar a resolver los problemas. Dice, en la figura alfa más beta 70, ya hay alfa. Bien, entonces, para empezar, lo que podríamos hacer es, en esta figura aquí, mira, esta figura le hemos llamado la mariposa. Entonces, por esa figura, para hacer una alusión a ella, podemos decir que alfa más alfa es igual a teta más 50, que sería 2 alfa igual a teta más 50. Entonces, eso significa que para hallar alfa, que es lo que nos piden, primero tenemos que hallar el valor de teta. ¿Ya? ¿Cómo hallamos el valor de teta? Mira, la suma de estos tres ángulos nos tiene que dar 180. Como la alfa más beta es 70, entonces este ángulo debe medir 110 grados. Eso hace que en el triángulo ABC se tenga un ángulo, el segundo y el tercero. Y ya pues, habíamos quedado que si en un triángulo se tienen los tres ángulos internos, debo plantear que la suma de los tres, 2 teta más 50 más 110, nos debe dar 180 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Esa suma me da 160, pasa a restar, me queda 20 grados. Teta es igual a 10 grados. Ya está, 10 grados. 10 más 50, 60. Entonces tendríamos que 2 alfa es igual a 60 grados. Por lo tanto, alfa saldría 30 grados. Bien, no sé si han usado un pantógrafo. Yo lo he intentado antes, pero nunca he llegado a completar la figura porque era un poco difícil, pero sirve para ampliar la imagen de una figura tal cual es, ¿no? Pero más grande. Es algo interesante dominar eso, pero yo no lo he logrado, ¿no? Pero en este problema se plantea esto, ¿no? AF, esta línea, a ver, esta línea AF es paralela con, aquí se plantea lo siguiente. AF mide igual con FC, AF con FC, ya está. BD es paralela con EF, BD es paralela con EF. Y DF es paralela con BE. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo formado por las varillas que unen el punto B? Bueno, que unen el punto B con los puntos D y E, ¿no? O sea, ¿cuánto mide este ángulo en otras palabras? Dices, como estas dos son paralelas, entonces este ángulo mide X. Y como estas dos también son paralelas, aquí lo voy a escribir, DF es paralela con BE, entonces X saldría 80 grados. ¿Ya está? Así de fácil. Dice, en la figura, para medir la altura BH, que es esta línea, un trabajador dirige un reflector, que está en el punto C, hacia arriba, formando con la horizontal, como pueden ver acá, un ángulo que mide 82. La medida del ángulo formado por la bisectriz
exterior del ángulo ABC y la altura BH del triángulo ABC es 71.5. A ver, un ratito. Nos están diciendo más o menos algo como esto. Aquí hay un ángulo, ¿ya? Vamos a trazar la bisectriz exterior de ese ángulo, que como hemos visto en la parte teórica es una línea que hace que estos dos ángulos midan iguales. Este ángulo y este otro. ¿Ya? Pero este punto tiene que estar un punto de la prolongación de esta otra. ¿Ya? Listo. Digamos que eso sea la bisectriz BQ, ¿no? Por dar un valor, una letra, BQ. Ya. Estos dos ángulos deben medir iguales. AH 7 veces HC. AH 7 veces HC. Si esto mide B, esto va a medir, a ver. Si esto mide B, esto debe medir 7B. Bien. Ahora, después dice, la distancia del observador al reflector, es 432. Entonces aquí vamos a decir dato, AC es igual a 432. Pero eso es igual a B más 7B. Entonces aquí el valor de B sería, simplificando, B saldría 54. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver todos estos datos con lo que queremos, ¿no? Queremos hallar esta altura, esta distancia BH. Bien, ¿qué hacemos? Yo sé cuánto es esto de acá. Entonces, necesito saber cuánto mide este ángulo para encontrar una relación entre ellos dos. Entonces, aquí dices, ¿no? El ángulo entre la bisectriz y la altura, o sea, nos están hablando de este ángulo, es 71,5. 71.5 grados. Ya, pero como esto mide 82, entonces este ángulo va a medir 8 grados. Si este ángulo mide 8 grados, por diferencia, este ángulo va a medir 63.5. Eso también va a medir 63.5. ¿Sí? Ya. ¿Y eso de qué nos va a servir? Ojo, esto mide 63.5. Ya, ahora pues fácil. En el triángulo ABC, vas a decir ese ángulo externo que mide en total 127 grados, es la suma de X o alfa aquí, alfa más 82. ¿Cuánto sale alfa? 45. Y qué conveniente, ¿eh? Porque si alfa mide 45, el triángulo rectángulo BHA sería isósceles. Y si es un triángulo isósceles, X sería igual entonces a 7B. Y B es 54. Entonces eso haría que nuestra respuesta sea 378. Listo. Dice, en la figura se traza la altura BE del triángulo acutángulo ABM. Aquí está el triángulo acutángulo. Hay que trazar la altura B, sería esta perpendicular, más o menos. ¿Ya? ¿Qué más? Y BF perpendicular a la bisectriz CQ. BF perpendicular a la bisectriz CQ. ¿Cuánto mide el ángulo EBF? ¿Cuánto mide este ángulo? Bien. Aquí hay algo interesante. Para este triángulo, esta línea es la bisectriz de un ángulo exterior, la bisectriz de un ángulo interior, y esto es la bisectriz de un ángulo exterior. ¿Qué pasa cuando ellas se intersectan? Cuando ellas se intersectan, determinan un ángulo, según lo que hemos visto en la parte teórica, cuya medida es la mitad de este ángulo que mide 50. O sea, esto mediría 25. H, digamos. Es el punto E. Ya pues, ahora observen que aquí hay una figura al cual le hemos llamado la cometa. Le hemos llamado la mariposa. Entonces acá vamos a ir primero, ¿no? En el triángulo ABC,
en ese triángulo, la medida del ángulo AHC, la medida de este ángulo es igual a 25. ¿No? La mitad de este ángulo. Ahora, por la mariposa, x más 90 grados, o sea, la suma de los dos, es igual a la suma de los dos. 25 más 90 grados. Estos se cancelan y por lo tanto el valor de x sería 25 grados. Listo. Dice aquí, en un triángulo ABC isósceles, el lado AB mide igual con el lado BC. Entonces aquí AB mide igual con el lado BC. Se traza la seviana CR. Ya está. Seviana CR. De modo que el ángulo RCB, hablan de este ángulo, mida por dato 24 grados. Luego dice, RQ es una bisectriz interior en el triángulo ARC. En este triángulo ARC hay que trazar una bisectriz interior, que sería más o menos esta. Es la línea CR. Esta. Es la línea RQ. ¿Qué más? AQR. ¿Cuánto mide el ángulo AQR? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Ya? Entonces aquí, bisectriz interior, si esto mide beta, esto de aquí también va a medir beta. Luego, deben notar que en el triángulo RQC, este ángulo es un ángulo externo y es la suma de estos dos. No sé cuánto mide, supongamos que mide alfa. Entonces, en el primer paso, en el triángulo RQC, X resulta ser igual a alfa más beta. Quiero hallar X, tengo que hallar alfa más beta. ¿Cómo hay alfa más beta? Para eso, el triángulo ABC es isósceles, así que este ángulo mide alfa más 20, igual que esto, ¿no? Alfa más 24 grados. Ya está, ahora concéntrese en el triángulo ARQ. Este ángulo más el alfa más 24 más beta más x, la suma de los tres, de esos tres, nos tiene que dar 180 grados. ¿Ya está? Ahora, alfa más beta, según lo anterior, es x. Más x va a ser igual, esto pasa a restar, sería igual a 156. ¿Qué número sumado consigo mismo me da 156? Pues? Sería 78 grados. Esa es la respuesta. ¿Sí? Clave la E. Siguiente problema. Dice, en un triángulo isósceles ABC, en este caso AB igual a BC, se traza la bisectriz exterior BF. Mejor aquí lo vamos a entender así ya. Se traza la bisectriz del ángulo exterior del ángulo en B. Bisectriz exterior, o sea, es un rayo, en este caso, que hace que estos dos midan iguales. ¿Ya? Luego dice, de modo que CF, esta línea, aquí habría un punto F, esta línea CF ya, debe ser paralela con AB. ¿Ya? Se traza un rayo que biseca este ángulo, de modo que CF sea paralela con AB. Luego dice, CM es mediana en el triángulo BCF. BCF, una mediana, punto M. Estos dos miden iguales. Estarían hablando de esta línea. ¿Está? ¿Qué más? AB vale 20. AB vale 20, así que esto de acá también mide 20. Y el perímetro del triángulo BCF es 55. El perímetro de este triángulo es 55. ¿Cuánto mide BM? X y X. ¿Está? Solo había que recordar que es una mediana. Un segmento cuyos extremos son un vértice y el punto medio del lado opuesto en ese triángulo. Bien, queremos hallar X.
Ese triángulo tiene perímetro 55, lo cual quiere decir que hay que solamente hallar el lado CF, porque este lado mide 20, este lado mide 2x, solo falta hallar esta línea. ¿Ya? Entonces vamos a escribir así, tato. Perímetro, recuerda que el perímetro de 2P no es PA, es 2P, el perímetro del triángulo BCF, esto es igual a 55. Pero en la figura sería 2x más 20 más FC, igual a 55. Habría que hallar FC. Ese es nuestro problema. Para ello, note este detalle. Si aquí el ángulo mide beta, entonces este ángulo también mide beta, triángulo isósceles. Como este es un ángulo exterior, ¿ya? O sea, tienes algo así, mira. Beta, beta. ¿Cuánto mide el ángulo externo? 2 beta. Y si usted le traza la bisectriz, como todo mide 2 beta, cada uno mide beta, beta. Esto mide beta, lo de acá también mide beta. Y así, cuando el triángulo es isósceles, aquí ocurre algo especial. Esta bisectriz de este ángulo exterior es paralela con el lado AC. ¿De acuerdo? Es paralela con el lado AC. Ya, ¿qué más? Esta línea, por dato, era paralela con AB, lo cual quiere decir lo siguiente. Si este ángulo mide beta, entonces este ángulo también mide beta. Y hace un ratito nos habíamos dado cuenta que BF es paralela con AC, por esta beta y por esta beta, lo cual quiere decir que la medida del ángulo que está aquí en F, BFC, la medida del ángulo BFC es beta, o sea, mide igual con esto. Y qué suerte, porque ese triángulo resulta ser isósceles, o sea, esto vale 20. ¿Ya está? Triángulo BCF, BCF es un triángulo isósceles. Es por eso que FC sale 20. ¿Ya está? Y ya, pues reemplazamos acá, digamos que sea 1, 2 en 1. Sería 12x más 20 igual a 55. Ya resolviendo esto, x saldría 7,5. La clave sería la A. Bien. Dice, ¿no? Para hallar la distancia entre los puntos P y C, que se encuentran en un mismo margen de la orilla según esta figura, se trazan segmentos de recta BC y BA, los cuales se encuentran en el margen opuesto del río, ¿no? Como se muestra en la figura ya. AB es 20, AB es 20. Hay la distancia máxima entera entre los puntos P y C. Máxima entera entre los puntos P y C. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Tomando en cuenta este detalle, serrucho teta 20. Serrucho teta, aquí esto no mide 20, pero este lado mide más de 20. A ver, vamos a escribir eso, ¿ya? En el triángulo ABC, BC es mayor que AB. ¿Por qué? Porque este ángulo es más grande que él. Entonces, eso nos da la idea siguiente, ¿no? Yo aquí puedo ubicar un punto Q, de modo que esto mida 20. ¿Ya? Trazaría esta línea y ¿qué ganamos? Ganamos que esos dos triángulos son congruentes. Así que este lado mide igual con él. ¿Ya? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí voy a decir, entonces existe, sea Q perteneciente a BC, tal que BQ sea 20. Ya, eso nos permite decir que los triángulos PQB o PBQ sea congruente con el triángulo PBA. Congruencia lado, ángulo, lado. ¿Ya está? Ahora mira lo que ocurre por acá. Este ángulo mide alfa más teta. Sí, está bien. Acá también esto mide alfa más teta. ¿Ya? Este ángulo mide 2 alfa.
Por lo tanto, este ángulo de mi 2 alfa por la congruencia, ¿no? ¿Se entiende eso, no? O sea, esto me permite decir que la medida del ángulo PQB es 2 alfa. ¿Ya? Entonces este ángulo mide alfa. Entonces este triángulo sería isósceles. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué más? En el triángulo PQC podemos decir que X es menor que la suma de los dos, menor que 2A. Una aclaración, ¿no? Como en el problema está la palabra entera o entero, hemos visto que es muy adecuado, si está la palabra entero, buscar desigualdades, que es lo que estoy haciendo, buscar esta desigualdad. Ahora, lo que necesito es que esta A sea menor a algo. Para eso, observas el triángulo QPB. ¿Qué sucede en este triángulo? Este ángulo es más grande que este ángulo. Alfa más teta es mayor que teta. Es por eso que A es menor que 20. Obviamente, entonces 2A es menor que 20, que 2A es menor que 40. O sea, X sería menor que 40. Pues. ¿Cuál es el mayor valor entero para X? 39. Dice este enunciado, ¿no? Acá tenemos un triángulo ABC, isósceles. Por dato, AB mide igual con BC. E se ubica en AB, E se ubica en AB, E se ubica en AB, F en BC y H en AC, H en AC. Ya, tal que EF igual a FH, EF igual a FH, EF igual a FH. FHC, este ángulo mide por dato 70 grados. BEF mide 3X. HFC, o sea, este ángulo mide 2X. Este ángulo mide 60 grados. ¿Cuánto vale X? ¿Ya? ¿Cuánto vale X? Entonces, dices, este ángulo mide igual con este otro. No sé cuánto mide, no sabemos. Le damos un valor beta. Primer paso entonces. En este triángulo HFC, 70 más beta más 2X, como tenemos los tres ángulos internos, planteamos que la suma de los tres nos tiene que dar 180 grados. Pasa a restar y 2X más beta sería igual a 110. ¿Cuál es nuestro problema? Hallar beta. O una relación con beta. Para eso decimos, esta figura, esta que vemos por acá, lo hemos visto en la parte teórica y le hemos llamado la cometa. Por la cometa, para hacer una alusión a ella, dibujo esto. Beta más 60 es igual a 3X más 70. 3X más 70. Eso pasa a restar y beta sería igual a 3X más 10. Y qué bueno, ¿no? Porque aquí relación 1, relación 2, ¿y qué nos conviene hacer con 1 y 2? Bueno, puede sugerir restar o también puede sugerir reemplazar 2 en 1. O sea, 2X más beta, pero beta es 3X más 10. Igual a 110. Pasa a restar 100, 5X igual a 100, X saldría 20 grados. Listo. Mira, en la figura, así de simple, nos piden hallar X. Bien, una sugerencia, ¿no? Cuando en un problema vamos a ver más de una bisectriz, eso es un aviso para poder utilizar los teoremas asociados a estas bisectrices. Como por ejemplo, hay que ver si hay bisectrices de ángulos interior-exterior, si hay bisectrices de ángulos exteriores, o si hay bisectrices de ángulos interiores. Y según corresponda, vamos a usar el teorema adecuado, ¿no? Esa es justamente la teoría que se comentó antes, me sirve para poderlos clasificar de esa manera, ¿no? Cuando hay más de una bisectriz, voy a estar atento a que ocurra una de estas propiedades.
Por ejemplo, aquí, en el triángulo ABC, bisectriz de un ángulo interior, de otro ángulo interior, puedo usar esto. Esto que me dice, en el triángulo ABC, me dice que la medida del ángulo AQC, es igual a 90 grados más la mitad de 120. O sea, 150 grados. 150 grados. ¿Sí? Bien, ¿qué más? O sea que este ángulo mide 30 grados. ¿Ya? Ahora observe. Aquí hay una figura que ya lo hemos usado antes. Le hemos llamado la cometa. Por esta figura que está así más o menos, x más 30 grados es igual a alfa más teta. ¿Ya? O sea que si yo quiero hallar x, tengo que hallar de alguna manera alfa más teta. ¿Cómo hallo alfa más teta? Mira, eso lo podemos conseguir así. Este ángulo mide 60. Y aquí ves una cometa, más grande que esta. Otra vez, por esa cometa, más grande, 2 teta más 2 alfa, 2 teta más 2 alfa es igual a 60 más 30. 60 grados más 30 grados. Así que alfa más teta es igual a 45 grados. Vale 45, por lo tanto, 45, esto pasa a restar, por lo tanto el valor de x sería 15 grados. Listo. Dice aquí, hay x, así nada más, igual que en el problema anterior. Otra vez, aquí hay varias bisectrices, entonces ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer. Pero quiero ver las cosas de una manera diferente. De hecho que con los teoremas que hemos visto en el problema anterior, que les he hecho recordar, este problema se va a resolver. Pero quiero motivarlos a hacer algo más. Mira, así como en un triángulo se han trazado bisectrices de ángulos interiores y de ángulos exteriores y hemos conseguido algunos resultados interesantes, haz lo mismo con la mariposa, haz lo mismo con el boomerang, haz lo mismo con la cometa y van a ver que van a encontrar propiedades. Por ejemplo, cuando en una mariposa ustedes trazan las bisectrices de esos ángulos, ya se demuestra que este ángulo es la semisuma de estos dos. X es igual a A más B entre 2. Cuando aquí ustedes trazan la bisectriz de este ángulo y la de este otro ángulo, entonces este ángulo se demuestra que es la semidiferencia de estos dos. X sería beta menos alfa entre 2. Aquí, bisectriz de este ángulo y bisectriz de este otro ángulo, también se demuestra que este ángulo es la semidiferencia de estos dos. En este caso, viendo que eso es mayor que él, o bueno, suponiendo que beta es mayor que alfa, x resulta ser igual a beta menos alfa entre 2. O sea, hay más propiedades por descubrir. Lo único que hemos hecho fue hablar de los triángulos, pero también les dije, no, hay mariposas, boomerangs, cometas. Y si hacemos lo mismo, encontramos propiedades. Otra cosa que ustedes van a seguro pensar, profe, seguro es difícil. No. Seguro usted va a pensar que demostrar esto es difícil, pero en realidad no es así. Mira, acá hay una bisectriz, aquí también. Si esto mide alfa, esto también. Si esto mide beta, esto también. Aquí el ángulo mide A, aquí el ángulo mide B y acá está X. Mira, aquí hay una mariposa, donde puede decir que x más beta es igual a más alfa. Aquí hay otra mariposa, donde puede decir que x más alfa es igual a beta más b. Sumas, esta beta se va con esta beta, esta alfa se va con esta alfa, te quedaría que 2x es igual a más b. Y ya está, x sería igual a más b entre 2. Se dan cuenta que hay más cosas por aprender, hay más cosas por encontrar. Lo único que se está haciendo aquí es darle las propiedades más frecuentes, las más comunes. Y con el contexto de un teorema podemos encontrar otra, pues, como lo ven acá. Ya, por ejemplo, ven esta figura,
que justamente es esta de aquí. Vamos a decir por la mariposa. X es igual a alfa más teta entre 2. Lo cual quiere decir que alfa más teta es 2x. ¿Qué más? En el triángulo ABC, ¿qué sucede? X más 2 alfa más 2 teta nos tiene que dar 180. Mira, qué suerte, ¿eh? Porque X más, no es suerte. Usted lo acaba de demostrar, ¿no? Alfa más teta, pero eso de ahí es 2x. Igual a 180. ¿Cuánto saldría X? 36. Listo. Bien, así que queda como tarea para ustedes demostrar esas propiedades, ¿sí? Que no es nada difícil. Y hay más cosas todavía, pero bueno, el tiempo no nos ayuda, así que nos quedamos aquí. Muy bien, jóvenes, esto fue todo por esta semana. Nos vemos en la siguiente. Tema: estudiar aplicaciones de la congruencia y polígonos. Hasta entonces.